Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. ¿Sabes por qué fue la ceremonia del PRI a las 7 p.m.? ¿Para poder ver la evaluación? No, porque así podrían haber asistido los secretarios de Estado, los funcionarios del gobierno en el poder. ¿Por qué? Porque lo hacen en horas en horas que no son de trabajo. Pero no son legalmente de trabajo. Exactamente, entonces lo hacen de esa forma. Tú sabes los protocolos y las formas en el PRI, cómo van. Pero, bueno, tan resultó la fórmula que ahí estuvieron el secretario de Comunicaciones, estuvo el secretario de Agricultura, estuvo el secretario de Hacienda, que hoy es el hombre noticia por lo que ha pasado con el dólar. Mira, vamos a ponerte lo que dijo Luis Videgaray sobre la situación del dólar. Antes de entrar al detalle de lo que ha sido este jueves negro para la moneda mexicana, lo comentábamos con expertos, ha sido la moneda, la divisa internacional más golpeada del mundo el día de hoy. ¿Por qué? Porque el superdólar abrió la jornada rompiendo la barrera de los 17 pesos. Llegó a pegarle al 17.10, más de 10. En las primeras operaciones de ventanillas de bancos y casas de cambio, el billete verde se vendió en 17 pesos con 7 centavos por unidad, le digo, y hasta 17.10. A media tarde el peso recuperaba ligeramente terreno y el tipo de cambio se ubicaba en 16.98. Sin embargo, la divisa estadounidense volvió a escalar. Pujaron los especuladores y al cierre de operaciones financieras se disparó nuevamente el dólar a un precio de 17 pesos con 10 centavos de venta. Cuando el barril de petróleo está costando 34, pues haga de cuenta que ya vale $2, ¿no? Un barril de petróleo. Increíble, ¿no? 27 centavos más aumentó el precio del dólar frente al peso en esta jornada cambiaria con respecto al día de ayer. Le digo, fue la moneda, la divisa más golpeada de todo el mundo el día de hoy. Esto dijo Luis Videgaray hace unos minutos, ahí en el PRI, en el contexto de la toma de protesta de Manlio Fabio Beltrones y Carolina Monroy del Mazo. Que a pesar de la volatilidad en los mercados financieros y la depreciación del tipo de cambio, los fundamentos de la economía mexicana y aquello que afecta a la economía de las familias mexicanas se mantienen estables, y ese es el objetivo del gobierno, que esta volatilidad internacional no afecte a la economía familiar. Doctor Elizondo Mayer Serra, sin embargo, la percepción es dura. Mira, ciertamente no es como las devaluaciones del pasado, donde al día siguiente de la devaluación todos los precios se movían. Se parece mucho más a la devaluación del 2008, 2009, cuando acabó el dólar pues por los 15 saltos y luego se regresó, siempre y cuando el gobierno haga el ajuste presupuestal que tiene que hacer. Por lo que tenemos que hacernos cargo los mexicanos, y en particular el gobierno, es que el país tiene un menor nivel de riqueza como resultado, por un lado, de lo que mencionabas, la caída en el precio del petróleo, que no vemos cuál es el piso, y aunque el gobierno se aseguró asegurará el presupuesto del año con un piso de 47, hoy andaba ya oscilando los 38, entonces te puede compensar el seguro durante el transcurso del año entrante, pero solo a lo que se refiere a los gastos del gobierno federal, no a los de Pemex, no a lo que se va a los estados, y además es un piso mucho más bajo que el del año que estamos terminando, y entonces ese ajuste lo vamos a tener que hacer todos los mexicanos. Y dos, pues una devaluación es perder poder de compra del peso mexicano. Hoy cualquier producto que esté en dólares nos cuesta más, sí nos volvemos más competitivos, como dice el presidente, porque quien tiene dólares puede comprar salarios por productos mexicanos a menos dólares, pero el reto es que el gobierno al apretar no valide la devaluación, no haga factible que esta devaluación se convierta en un aumento de precios. Ahora, me explicaban expertos en este tema de la cotización del peso frente al dólar, por ejemplo, los automóviles. Los automóviles más o menos han mantenido su precio. Muchos de ellos se producen en México, claro, pero también hay mucho auto importado y se siguen vendiendo a precios razonables con $1 sobre 15 pesos. Tú dirías, ¿pero por qué? Porque esas grandes empresas mundiales tienen coberturas
tienen coberturas para que si hay estos saltos en México, ellos estén protegidos, puedan seguir siendo competitivos, pero su margen de utilidad se va reduciendo. Se va a reducir sobre todo cuando el siguiente lote de coches no tenga la cobertura. Ya Ahora, no tenga la cobertura, claro. Algunos de estos modelos vienen de Europa, estos más caros, y el euro también se ha devaluado respecto al dólar. Hoy está casi a 19 Sí, se ha devaluado respecto al peso, pero mucho menos que el dólar. Entonces, en esos productos la presión inflacionaria va a ser menor. Ahora bien, un producto que se puede vender, un carro hecho en México, que se puede vender en Estados Unidos o en México, pues hoy van a tender a llevárselo a Estados Unidos, porque en Estados Unidos lo pueden vender a más dólares que si lo venden en pesos a este nuevo tipo de cambio. De hecho, veía una nota, se especulaba que ha habido una cierta escasez de vehículos Nissan y se especulaba que podía ser que están mandando más autos a Estados Unidos que a México. Entonces, claramente estos productos que tienen un alto contenido internacional, sobre todo en dólares, van a tender a sufrir. Dicho de otra forma, hay una burbuja inflacionaria peligrosa. Habrá un aumento. Tarde o temprano, si no actúa el bombero del Banco de México a apagar el fuego. Eso es uno. Y la otra gran pregunta, que es lo que vimos en el 2009, es que el peso se regresó, o el dólar se regresó, ¿te acuerdas? Tocó 15.9, andábamos en el pánico y se iba a cruzar los 16, y luego resulta que empezó a regresar, y quienes compraron a 15.8 se quemaron, Pepe, porque luego regresó a 13 saltos. Entonces, será un movimiento como ese, que se regresa y su impacto inflacionario no es tan alto, o en esta ocasión se va a estabilizar por niveles de arriba de 16 o incluso 17. Obviamente nadie lo sabe. Yo tengo la impresión que en la medida en que se está contagiando todos los mercados, pues vamos a ver una reacción de los bancos centrales, probablemente anunciando que se va a mantener laxa la política monetaria, porque todas las economías están sufriendo con esto. Las que devalúan porque devalúan, pero la que revalúa, en este caso Estados Unidos, pues está perdiendo competitividad de forma muy importante. Hay una gran expectativa por lo que pueden aumentar las tasas de interés en los Estados Unidos a través de la Reserva Federal. Se habla de que el 17 de septiembre, que es jueves, va a aumentar 1/4 punto porcentual la tasa de interés en Estados Unidos, y quizá el lunes siguiente, que es el lunes 21, el Banco de México anuncie un incremento alrededor de 0,5 punto en las tasas nacionales. Es una especulación de los analistas de Wall Street. Yo creo que era antes de hoy. Con esta volatilidad, con este contagio en todos los mercados financieros, con una economía de los Estados Unidos que está creciendo menos de lo que se esperaba, a lo mejor ya no lo hacen. Hay división al interior de la Fed. Hace un momento decíamos aquí que las noticias son como las arañas, las malas noticias son como las arañas, no vienen solas, vienen de 2 en 2 o de 3 en 3, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que también el tema del crecimiento. Se acaba el optimismo sobre el ritmo de crecimiento de la economía. Por segunda o tercera vez, quiero decir, en lo que va del año, la Secretaría... ¿Por qué? Porque hubo un primer anuncio al inicio del año. Luego hubo una rectificación y ahora viene la segunda rectificación. Entonces Hacienda recorta el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto. No llegará ni al 3% proyectado a inicios de 2015. Las autoridades admiten escenarios complejos de enorme volatilidad internacional por las causas que ha comentado el doctor Elizondo Mayer Serra, pero se consuela con los datos de otros países a los que les va peor que a nosotros. Con uno, Rubén Rojas informa. La mala, una vez más, la Secretaría de Hacienda bajó el pronóstico de crecimiento económico de 2.2 a 2%. En términos del consumo, en términos de la inversión fija bruta, en términos de la inversión extranjera directa, son datos favorables en la economía mexicana, considerando el entorno externo. Lo que hacen es motivar un cambio en el rango del 2.2 al 3.2 que teníamos en el trimestre anterior al 2.8%. La buena, el poco crecimiento, dice, es balanceado y, a diferencia de las economías emergentes latinoamericanas, ha soportado con éxito el escenario adverso. El crecimiento se sigue dando de forma balanceada, tanto en la parte externa, con un crecimiento de las exportaciones no petroleras relevante, como un dinamismo del consumo también significativo. México se ha logrado diferenciar de otras economías emergentes en este entorno donde se han dado menores expectativas de crecimiento a nivel global.
Por ejemplo, mientras México espera crecer a un máximo de 2.8%, Chile tiene una estimación de 1.9%, Argentina de 0.6% y Brasil decrecerá. Que en este entorno que es complejo, que es volátil, la economía mexicana está creciendo más que el año anterior, como vimos a dato trimestral, segundo trimestre de este año contra el segundo trimestre del año anterior, la economía crece más. Explicó que pese a la baja en la producción industrial de Estados Unidos y la caída en los precios del petróleo, México ha logrado estabilizar la producción petrolera. Aseguró que existen indicadores positivos: crecimiento sostenido de la economía de Estados Unidos del 2.4%, un aumento en las exportaciones, incremento en inversión fija bruta y aumento en captación de remesas equivalentes a 2.168 millones de dólares tan solo en el mes de junio. Pese a todo, adelantó, el paquete económico de 2016 será restringido. Destacó que la tasa de desocupación de enero a junio se ubicó en 4.3%, con 753.014 plazas creadas. Con uno, Rubén Rojas. Te digo mal y de malas, ¿no? Mira, el subsecretario se consuela porque podríamos estar peor, Sí. como están esos otros países a los que hizo referencia. Tenemos más fortalezas. Pero recordemos que estos países vienen de crecer mucho y México viene ya de muchos años de mediocre crecimiento y que este iba a ser el sexenio del crecimiento. Y en lo que va de esta administración, cada vez que se revisa un pronóstico es a la baja. Va a haber recorte y esto lo vamos a ver en el presupuesto del Tiene que haber 2016, recortes. el día 8 de septiembre, cuando se lleva a la Cámara de Diputados. Pero es la primera vez en 10 años que se recorta el presupuesto. Es la primera vez que desde O sea, la crisis del 9, que es un pequeño recorte, y luego lo empezaron a soltar otra vez. Es decir, ciertamente llevamos desde el 2000 con incrementos al presupuesto y ahora van a tener que ajustar. Este gobierno incrementó el déficit en los primeros 2 presupuestos que le tocó y ahora tiene el enorme reto de apretar en condiciones donde pues, el mundo se está deteriorando y la economía del planeta está decreciendo. Doctor Elizondo Mayer Serra, gracias y buenas Gracias noches a ti, por Pepe, estar buenas con noches. nosotros. Gracias, buenas noches. Carlos Elizondo Mayer Serra.